Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Luz en el Fondo del Alma por Wanda Henao. Hoy tenemos un programa interesante, pero quisiera aprovechar para la oportunidad para dedicar este programa a otra persona especial que siempre ha estado apoyando incondicionalmente, es a Elis Bonilla, mi madre, y a Leonidas Ureña, que siempre ha sido las personas que están apoyando siempre al sector de la discapacidad a través de Luz en el Fondo del Alma. Bueno, quisiera pasar unas imágenes para que podamos adentrar ya el comentario de lo que logró este maravilloso joven, aún siendo no vidente. Mire, ese Derek Ravelo de 19 años nació ciego totalmente y ha logrado romper el esquema de la superación personal, colocándose en uno de los primeros lugares por ser surfista en el mar. Con su tabla, como le dice tablista, él es tablista, esa es la palabra que le gusta, pero ser ciego, ¿cómo una persona ciega puede ser surfista y tablista en el mar, cuando el mar no tiene límite de movimiento? Y él lo ha hecho colocándose en uno de los primeros lugares y ha llamado la atención porque ha sido capaz de ponerse sobre la tabla, romper, cabalgar en estas olas, y es muy sensible lo que estoy escuchando sobre lo que es Derek Ravelo de 19 años, que se ha convertido en ídolo de todas las portales de las redes sociales por ser una persona que ha roto el esquema de superación personal, ser el esquema de la limitación del ser humano. Es un video que después, en otros días, vamos a mencionarlo, donde él habla sobre su experiencia. Se le ven los ojos un poco blancos porque nació ciego totalmente, pero cómo él, con su amor, puede manejar las olas con una tabla. Qué impresionante. Muy impresionante. Bueno, quería dar bienvenida también a René Ferreira, que está con nosotros hoy. Gracias, licenciado René, por aceptar nuestra invitación. Esta es su casa, Luz en el Fondo del Alma. Muchas gracias a ti por haberme invitado en tu innovador programa, siempre llevando un poco de luz a todas las personas que la necesiten, y de verdad que ha llegado y ha calado en tan poco tiempo hacia el público dominicano. Claro Nada, que sí. Claro. Estamos aquí para servirte en lo que tú desees y quieras y sobre el tema que vamos a hablar. Claro, hay un tema interesante que vamos a tratar hoy, licenciado René, que es un tema que vamos a hablar sobre la historia de los comprobantes fiscales. Okay. La semana pasada estuvimos hablando sobre la ley de la Convención, los derechos de la persona con discapacidad. Hoy hablamos sobre la ley de los comprobantes fiscales para que la persona entienda en una breve reseña lo que es. Ok, muy bien. La ley de la comprobante fiscal, más bien, viene a surgir aquí en el país con la reforma fiscal que hubo en el año 2007, 1 de enero de 2007, y viene a entrar con la ley 557-05 sobre reforma tributaria, que implementa unos controles especiales en la facturación de cada comprobante que emite cada empresa, cada persona o cada empresario, Okay, o cualquier profesional en el ámbito de servicio, en el ámbito de ley o lo que sea, porque para poder controlar las operaciones comerciales de cada uno de esos contribuyentes, ya sea personas jurídicas, personas físicas, hubo que recurrir a esa nueva metodología que surgió primeramente, si mal no recuerdo, fue en Argentina. en Argentina. Sí, y luego se implementó en Cuba. Fíjate que a pesar de ser un país que todos decimos que está un poquito atrasado, se implementó allá en cuanto a economía se refiere. En cuanto a economía se refiere, sí. Porque en cuanto a profesionalidad nos lleva muchos adelante. Bien, entonces se introdujo en Cuba y después se trajo aquí como una forma de transparentar las operaciones comerciales. Porque si tú bien recuerdas, en aquel entonces, de 2006 hacia atrás, pues las empresas, las personas tenían operaciones comerciales
pero no es verdad que reportaban todo lo que tenían que reportar. No, nunca ha sido tan transparente ese Exacto, proceso. no eran declaraciones o reportes totalmente transparentes. Entonces, como un medio de controlar esas operaciones y que el contribuyente declare lo que realmente genera en sus operaciones comerciales durante mensual y durante todo el año, pues fue que vino entonces la introducción aquí de implementar esos controles especiales que le llamamos comprobantes fiscales a las facturas de cada uno de los contribuyentes o de cada una de las empresas. Los comprobantes fiscales, como tú sabrás, son alrededor de unos 11 o 13 comprobantes, pero voy a hablar básicamente de lo más importante, que son los que se aplican a las facturas que generan crédito fiscal o costos fiscales. Más me refiero, cuando tú emites una factura, la renta te suple a ti de un número especial que entonces tú se lo implementas a la factura, ya sea de manera impresa o de manera sistemática. Y si lo haces de manera impresa, pues tienes que imprimir las facturas o tus comprobantes en una imprenta autorizada por ellos, que viene entonces con una reseña o un código, donde le da validez a esas facturas. Si no tiene esa imprenta autorizada por ellos, no tiene validez. Okay. Otra cosa es, si viene entonces de manera sistemática, ellos te proporcionan los números, la cantidad que sea y el renglón que sea, y entonces tú la emites en tu empresa mediante sistema computarizado. Pero entonces esas facturas que tú generas, debe reportarla para las grandes empresas más bien, con un formulario que se llama 607, que son las grandes empresas, tienen que reportar todas las ventas que generan. ¿Qué pasa con ese 607? Que cuando ellos reportan, le vendí a fulano, le vendí a aquel, le vendí a aquel, y aquellos a quienes le venden hacen sus reportes, que para ellos se dan ya costos, estoy hablando del 607, que es reporte de ventas, que ellos reportan entonces en su 606, que es el otro que sigue, que es reporte de costos y gastos para las empresas que compran, porque lo que yo le vendo a aquel para aquel es un costo, para mí es una venta. Eso es para las empresas, cervecería. Empresas grandes. Exactamente, empresas multinacionales. Okay. Y de grandes volúmenes de inversión. Sí. Pues bien, entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando yo reporto mi 606, la renta hace allá un amarre de esos comprobantes que reportó la empresa que me vendió, ¿verdad? Por su 607, y los comprobantes que yo reporto mediante mi 606, entonces hacen un amarre y dicen, ok, está correcto. Claro que sí. Está correcto. Porque para eso... Es una comparación. Exacto. No, más bien es para validar las operaciones que tú estás reportando. Porque si yo no quiero, por ejemplo, quiero evadir las operaciones que yo emito en cuanto a mis ventas, yo simplemente evado factura y no las reporto, y reporto la que yo quiera. Por ejemplo, si yo reporto, por decir un monto, 5 millones de pesos, pero yo le compré 7 millones a la cervecería, cuando yo reporto 5 millones de pesos de costos, entonces reporto una venta similar a esos costos. No sé si tú me entiendes, para que mi base imponible sea bajita, entonces no pagar tantos impuestos. Porque el susto vino y el cuco vino fue que dijo, no, cuando entre esto, ahí es que es para la renta que vamos a trabajar. No es cierto eso. Usted, así como compra y tiene costos y gastos, si reportó todos sus costos y sus gastos, así mismo va a reportar o no más cantidad o menos cantidad de impuestos. Eso dependiendo de sus operaciones. Si usted la reporta transparentemente como debe ser. Hay algo que me llamó la atención sobre eso, René, es sobre las personas que tienen comprobante fiscal, viene siendo el RNC. Ajá. Cuando van a los supermercados, muchas veces no solicitan el comprobante fiscal. Es correcto. ¿En qué ayuda esa factura de los supermercados, cosas que uno compra para sus necesidades básicas? ¿Ayuda en algún sentido en cuanto a rendir cuentas? Claro, claro.
Pero como te decía, cuando tú vas a un establecimiento a comprar, tú tienes una empresa que es este programa, ¿no? Tú tienes ingresos de entradas que te mandan instituciones, ¿verdad? Para cubrir los costos de este programa. Pues así mismo como tú tienes esos ingresos, para tú poder operar este programa, tú generas gastos. Gasto de combustible, gasto de dieta, gasto de salarios, gasto de luz, gasto de teléfono, etcétera. Entonces, para tú poder reportar tus gastos que tú generas por tu programa, a cada institución donde tú vas, tú debes exigirle comprobantes fiscal de crédito fiscal. Porque hasta la gasolina. Hasta la gasolina. Mira Pero qué interesante. es que no tenemos eso. Yo vivo echando gasolina, cada vez los viernes suben de precio la gasolina y nunca había pedido eso, ahora va a tener que pedirlo. Es que parece mentira, a pesar de que ya tenemos del 2007 para acá 5 años, ¿verdad? Operando ya con este nuevo sistema, que la gente pensaba que no iba a funcionar y sí está funcionando. Y para mí, ya que yo lo trabajo y lo veo palpablemente cómo es el asunto, me digo que es lo mejor que ha pasado aquí en este país para poder transparentar las operaciones. Y tú sabes que lamentablemente el Estado no tiene ingresos si no es de lo que nosotros generamos y de los impuestos que ellos recaudan. Por ende no pueden hacer mejores escuelas, no pueden avanzarnos las autopistas que nos hacen. Todos los impuestos es para llevárselo de una manera y otra al pueblo mediante las cosas y bienes sociales que realizan por esos impuestos que recaudan. Por eso que los contribuyentes decimos, no, pero que ese dinero que yo reporto nada más se lo quedan 2 o 3. Sabemos que hay una menéutica ahí que de un 5%, un 15%, un 20% por las obras que realiza el Estado, que por ley le debe participar a cada uno de esos funcionarios, pero no es verdad que se quedan con todo. Algo hacen. Y si no es por las recaudaciones fiscales, ¿cómo progresa el país? ¿Cómo en ese sentido? En cuanto a vías férreas, vías fluviales, asuntos de presas para la energía, caminos vecinales, poder desarrollar el campo. Los ingresos que obtiene el gobierno mediante la recaudación de los impuestos. Qué interesante ese tema, René, porque correcto, muchas veces las personas que no saben el tipo de manejo que viene con los impuestos. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial para que cuando regresemos continuemos con este maravilloso tema. Ok, muy bien. Mi imagen y arreglo son de Eldred Decoraciones. Estamos ubicados en la avenida Charles de Gaulle, en Villa Carmen, con los teléfonos 809-595-8593. Eldred Decoraciones, la mejor forma de lucir bella. Usted y su casa, como yo. De regreso aquí en los estudios en el que estoy compartiendo este evento, agradeciendo también al Salón Alessandra, que parte de lo que se encargan de mi imagen, de mi pelo, para que lucir bella para el sector de la discapacidad. Y recorporando de nuevo, reiniciando otra vez el mismo tema sobre lo que es los impuestos, el RNC, lo que es el comprobante fiscal. René, yo no quisiera, para que cerremos con un pequeñito broche ese tema, para que luego vayamos a la otra parte interesante que tenemos que hablar, okay, sobre lo que es el comprobante fiscal. Bien, entonces, como te decía ahorita, lo primero que debe hacer un contribuyente para formalizarse ya en lo que son sus operaciones comerciales es abrir su RNC. Yo le exhorto a los contribuyentes que todavía no lo han hecho que lo hagan.
no es verdad que le van a sacar un riñón y a quitarle todo el dinero que producen, no. Y que van a trabajar para la renta. Van a trabajar para ello y van a trabajar de una forma ya legal y transparente. Claro. Lo primero es sacar su RNC. Después que sacan su RNC, que se inscriben en la renta, pues ya la renta verifica, la DGI verifica si existe o no tal o cual negocio en la dirección que dan. Ellos van y verifican, entonces proceden a darle lo que se llaman los comprobantes fiscales, que son los comprobantes que van a darle validez a sus operaciones comerciales. Unos son, como te decía, el primer comprobante es el que genera crédito o costos fiscales, que es el 101. El otro es el de consumidor final. El de consumidor final es aquel que va a la persona común a consumir, porque tú sabes que lo que se mueve ahí es, pues, fundamentalmente es el ITEVIS de cada operación que se genera, ya sea de compra o venta. Compra para el que compra o venta para el que vende. Pero que tienen un 10%. 16%. 16%. Todavía sí. Bueno, entonces, ese comprobante, pues no es, ¿cómo te puedo decir? O sea, no se reporta la renta porque es personal de cada persona. Pero el más importante es el de que genera crédito o costo fiscal, que es el 101, que es el que deben exigir todas las personas que tienen de una manera u otra operaciones comerciales y que están ya legalmente registrados ante la DGI, para que sus operaciones sean totalmente transparentes. Eso es en la estación de gasolina, eso es en el supermercado nacional. Si no te lo preguntan, casi siempre todas las empresas ya están preguntando, ¿factura con crédito fiscal o quiere comprobantes fiscales? Pero cuando te preguntan que si quieren con comprobantes fiscales, tú tienes que especificarle qué comprobante fiscal tú deseas. Y generalmente es el que genera costos y gastos, que es el 101. Porque el 102, como te dije, es el de consumidor final, que ese simplemente tú agarras la factura y la bota. O sea, no se reporta porque es personal. Pero la de crédito fiscal es la que te ayuda a ti a reportar tus ingresos y tus operaciones y te validan esos costos y esos gastos. Si tú no guardas eso y haces tus reportes, entonces tienes que atenerte a lo que es la exención fiscal, porque no estás reportando costos y gastos. Y si tú, un volumen muy alto, por decir un número, 1 millón de pesos, cuando la exención es de 300 y pico de mil pesos, la base imponible va a ser muy alta y tú vas a tener que pagar muchos impuestos. Pues vamos a solicitar los comprobantes fiscales para reportar mis costos y gastos, y así mi base imponible baja, y cuando viene a ver tú tienes hasta saldo a favor. Eso es lo importante de los comprobantes fiscales. Gracias por esa información, René, porque muchas personas que somos del sector de la discapacidad tenemos comprobante fiscal, tenemos RNC y no sabemos cómo manejar eso. Pero quisiera ver a la otra parte de lo que vamos a hablar interesante ahora, es la parte de tu vida. René, yo he sido testigo que muchas veces tuviste que pasar mucho sacrificio para poder lograr hacerte un nombre en la sociedad. Es correcto. En el que tú tenías motores que conchaba y te robaban los motores que eran tu fuente de ingresos para pagar la universidad. Es verdad, es verdad. Háblame sobre ese testimonio que conocemos. Bueno, yo lo conozco porque lo seguí de cerca. Sí, pero, ¿qué ha sido para ti esa lucha constante, a pesar de las discriminaciones que uno sufre constantemente? Es correcto, sí. Por cualquier condición especial. Condición especial que uno tenga, porque yo realmente no soy discapacitado, sino que tengo una condición física que me ha, ¿cómo te puedo decir?, tronchado el desarrollo del tórax, o la parte del tórax, por un problema en la columna vertebral. Pero eso no me impidió tener una vida normal. Yo me subía en las matas, brincaba, me tiraba de donde quiera, me tiraba en los ríos. Bueno, una vida totalmente normal, pero con mucho cuidado, porque si me daba un golpe muy fuerte ahí, podía tener problemas. Sí. Pues nada, como te decía, nosotros surgimos de una familia, y tú bien conoces, muy humilde. Nosotros venimos del campo, por la llegada que mi papá en la ciudad, al hacerse militar de la Fuerza Aérea. Y ahí comienza el desarrollo de todos nosotros, vamos más bien. Yo fui verdutero, yo fui limpiabota, fui motoconchista, como tú dices, no me da vergüenza decirlo, porque yo cuando entré a la universidad a estudiar,
no tenía ingresos de ningún tipo. Entonces, por mediación a unos vecinos, a unos amigos y vecinos aledaños, me consiguen un primer trabajo que fue en Metaldón, prácticamente comenzando la carrera. Pero ese trabajo me tronchó a mí, a pesar de que estaba adquiriendo experiencia en el área de auditoría, teoría interna, el que yo continuara mis estudios. Tuve que retirarlo por 3 semestres. Y al ver esa situación, yo dije, no, voy a salir de esto porque esto no es lo mío. A mí no me interesa ganar dinero, si no tengo mi profesión, que es lo que me va a ayudar a vivir para en un futuro. Pues bien, fruto de eso salgo de allá y con los chelitos que me dieron compro mi primer motor. Y me pongo a conchar mi zona donde me desarrollé, que es el sector de la zona oriental, los Trinitarios. Y gracias a ese trabajo de un par de horas, ¿no? Me daba tiempo a estudiar, a ir a la universidad y a guardar ciertos chelitos. Pues hice una flotilla de 5 motores. Yo compré motores para que trabajaran para mí. Sí. Pero es inevitable, porque vivimos en un país donde el otro quiere lo fácil. Y esos motores me fueron robados a las personas que lo manejaban. Uno de ellos fue a mi hermano, se lo llevaron, que él me lo ofreció toda la vida, que yo le haya suplido ese motor. Y el último me lo robaron en la UAS, cuando yo iba a entregar la tesis de mi graduación, que cuando bajo con 7 tomos que había que llevar, digo, ¿y el motor? Y amigo, tiré todos los tomos, agárrame eso ahí, y salí corriendo y que busqué el motor, y no lo encontré por parte. Bueno, pues, fruto de eso, me gradúo, comienzo a trabajar en una firma, duró 3 años, compré otro motorcito, y con él me trasladaba al trabajo, y cuando me robaron ese motorcito, pues dejé de andar en motor, me quedé a pie. Y salgo de la firma, entro entonces a una empresa de comida rápida, de las que vinieron aquí al país, ya por ahí, saben, por el año 1990, 91, 92. La primera fue Domino's Pizza, después llegó Pizza Hut, y ahí me solicitaron como contador, y yo comencé a trabajar con ellos por razón de 5 años, y ahí fue que compré mi primer carrito. Y no te puedo decir que no ha sido fácil. Yo pasé muchísimas incertidumbres. Yo no estudié con libros, yo estudiaba en la UAS, allá en la biblioteca, porque yo teníamos capacidad para comprar libros. Después que comencé a trabajar, entonces comencé a comprar algunos libros, que los tengo allá todavía guardados en mi casa, porque me enseñaban de base para el futuro, para la carrera. Y como tú sabrás, una vida muy larga, ¿verdad? De muchas pesadumbres, muchas penas, pero gracias a Dios hemos salido a camino. Gracias al Señor y ¿cómo te puedo decir? La fortaleza. La fortaleza efímera que nos brindó mi papá y mi mamá para que nosotros saliéramos adelante. Claro que sí. Mira, René, yo he sido de las personas que hemos entendido que cada ser humano en una condición especial es una luz en el fondo del alma de lo aquello que esperan marcar la diferencia. Claro. Luz en el fondo del alma, te reconoce. Muchas gracias. Por tu dedicación y grande aporte que ha hecho a los discapacitados con tu ejemplo. Gracias, porque ha hecho posible, así como todas las lágrimas que tú has derramado, por todo ese esfuerzo que tú has hecho, que así como tú le das esa información al sector de la discapacidad, seas una luz en el fondo del alma de aquellos que están esperando marcar la diferencia como la marcas tú. Muchas gracias, Juan, de verdad que sí. Sí, ¿no? Me llena de mucho regocijo esto, ¿no? Claro que sí, porque claro que sí. Eso significa que me falta ahora seguir hacia adelante para seguirme superando. No, y esa meta no va a tener fin. No tiene fin, ¿no? No tiene fin. De hecho, mi carrera no tiene fin. No. Cada vez estoy aprendiendo más. Claro que sí, que eso es lo importante. Esto lo finaliza. Claro que sí. Bueno, eso es todo por hoy en el Luz en el Fondo del Alma. Gracias, René, por compartir esas informaciones. Tu casa, cuando quiera venir a poder dar las informaciones para poder orientar no solamente a los discapacitados, también a las personas de condiciones normales, que yo sé que están en sintonía con nosotros para aprender sobre lo que hoy hemos aprendido. Bueno, que el Señor me derrame muchas bendiciones a todos, esperando que no pierdan la sintonía con Luz en el Fondo del Alma por Banda Genao.